Te invitamos a explorar los desafíos y misterios de la construcción del Arca de Noé. Si te interesa profundizar en temas como las técnicas de carpintería antiguas, la logística de albergar animales y la búsqueda de evidencias físicas del arca, este análisis ofrece una perspectiva fascinante. Es una oportunidad para entender mejor este relato bíblico y su impacto cultural. Te animo a ver este video y sumergirte en esta intrigante historia. Hace miles de años, un tiempo olvidado por la historia escrita, vivía un hombre llamado Noé. Era un hombre justo y devoto, un hombre que mantenía una conexión especial con lo divino. Noé escuchó una voz en sus sueños, una voz que le hablaba de un destino extraordinario y una misión divina que cambiaría el curso de la humanidad. La voz le ordenó construir un arca, una embarcación que sería el refugio para él, su familia y las criaturas de la tierra durante un diluvio inminente. Como primer punto, lo que hizo que esta tarea fuera aún más asombrosa fue el tamaño del arca que se le encomendó construir. Según las instrucciones divinas, el arca debía medir 300 codos de longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que equivalía a aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 13.7 metros de alto. La inmensidad de esta tarea planteó una serie de desafíos monumentales para Noé y su familia. La construcción de un barco de tales dimensiones en una época en la que no existía la maquinaria moderna parecía imposible. Se necesitarían cantidades colosales de madera, herramientas y mano de obra para llevar a cabo esta empresa divina. La pregunta que se planteaba era cómo podrían lograrlo. La madera necesaria para la construcción del arca debía ser cortada, transportada y procesada sin la ayuda de vehículos motorizados ni grúas gigantes. ¿Cómo lograron llevar troncos de árboles tan enormes hasta el lugar de construcción? ¿Cómo realizaron los cortes y las uniones de manera precisa sin las herramientas modernas que damos por sentado en la actualidad? Además de la logística, Noé y su familia tuvieron que abordar cuestiones de diseño y estructura. Debían asegurarse de que el arca fuera lo suficientemente resistente y estable para soportar las furiosas olas del diluvio y las inclemencias del tiempo. La elección de la madera de gofer, mencionada en la Biblia, planteó preguntas sobre qué tipo de madera era y de dónde la obtuvieron. La resistencia y durabilidad del material eran fundamentales para la supervivencia de todos a bordo. La construcción del arca no fue una tarea de semanas o meses, sino de años, según la Biblia. Esto hizo que Noé y su familia enfrentaran desafíos adicionales, como mantener la motivación y los recursos necesarios durante un periodo tan prolongado. Cada día era un recordatorio constante de la misión divina que tenían por delante y la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Y entonces, surgió una pregunta final. ¿Cómo adquirieron Noé y su familia los conocimientos avanzados de carpintería y construcción de barcos, así como las herramientas adecuadas, en una época en la que la tecnología moderna no existía? ¿Fueron dotados de este conocimiento por la misma voz divina que les había dado la misión? La historia de Noé y el arca es una historia impactante que desafía la lógica y la comprensión humana. Es una historia de fe inquebrantable, coraje y determinación, en la que un hombre y su familia se embarcaron en la tarea más extraordinaria jamás emprendida por la humanidad, todo en nombre de la fe y la obediencia a una voz que provenía de lo divino. El tamaño del arca es solo uno de los aspectos más asombrosos de esta epopeya, que sigue siendo un misterio y una fuente de inspiración para las generaciones futuras. El segundo punto, que se refiere a los materiales de construcción utilizados en el arca de Noé, es fundamental para comprender la viabilidad de este proyecto. Según el relato bíblico, el arca se construyó utilizando madera de gofer. Sin embargo, el término gofer no es específico y no se encuentra en otros pasajes bíblicos ni en registros históricos adicionales. Esto ha llevado a debates sobre el tipo de madera exacto que se utilizó y su disponibilidad en la región en la que se supone que Noé vivió. La incógnita sobre el tipo de madera utilizada en la construcción del arca plantea una serie de interrogantes que desafían la lógica y asombran a quienes intentan imaginar la magnitud de este proyecto divino. Algunos expertos han especulado sobre varias opciones, desde el ciprés hasta el pino, el cedro e incluso una madera desconocida en la actualidad. La elección del tipo de madera tendría un impacto significativo en la resistencia, durabilidad
y flotabilidad del arca, lo que hace que esta decisión sea crucial para la viabilidad de la embarcación. Sin embargo, la mera elección del material plantea cuestiones aún más complejas. La disponibilidad de madera de alta calidad en la región donde se supone que vivió Noé habría sido un desafío significativo. Aunque existían bosques en la zona, la tala, el transporte y el procesamiento de la madera habrían sido tareas titánicas, requiriendo una cantidad inmensa de mano de obra y recursos. La pregunta persistente es cómo lograron reunir y preparar la cantidad masiva de madera necesaria para un proyecto de tal envergadura. Además, la construcción de un barco de estas dimensiones habría demandado un conocimiento avanzado de carpintería naval, así como técnicas de construcción que hoy consideramos como avanzadas. La falta de herramientas y técnicas modernas hace que sea aún más sorprendente imaginar cómo Noé y su familia podrían haber construido una estructura tan grande y compleja. La forma en que planearon y ejecutaron cada detalle de la construcción del arca es un misterio que desafía la comprensión humana. Otro enigma se presenta en la impermeabilización del arca. La Biblia menciona que se utilizó brea o alquitrán para sellar la embarcación y evitar filtraciones de agua, pero no ofrece detalles sobre cómo se aplicó o cuánto se usó. ¿Cómo lograron los constructores de esta época antigua mantener la estanqueidad de una embarcación tan vasta frente a las inclemencias del diluvio? Es otro misterio que alimenta la fascinación en torno a esta historia. El tercer punto, que aborda las técnicas de construcción del Arca de Noé, nos sumerge aún más en un enigma que desafía la lógica y asombra a quienes intentan entender cómo se llevó a cabo este proyecto titanesco en la época en que se sitúa el relato bíblico. El diseño y la planificación de una embarcación de tales dimensiones, en una era sin tecnología de diseño asistido por computadora, plantean preguntas fascinantes. ¿Cómo se elaboró el diseño del arca? ¿Qué tipo de planificación y cálculos fueron necesarios para asegurarse de que fuera resistente y capaz de flotar durante el diluvio? La ausencia de tecnología avanzada hace que esta tarea sea aún más impresionante, como si el conocimiento y la sabiduría necesarios hubieran descendido directamente de lo divino. La elección de los materiales de construcción es otro enigma crucial. La Biblia menciona la madera de gofer, pero no especifica su tipo exacto ni su procedencia. La elección del material correcto es esencial en la construcción de barcos, ya que debe ser resistente al agua y duradero. Además, habría sido necesario cortar, transportar y trabajar la madera en una escala masiva, una tarea hercúlea que desafía la imaginación. Las herramientas y técnicas de construcción en la época de Noé eran muy limitadas en comparación con las que tenemos hoy en día. La construcción de una embarcación de estas dimensiones habría requerido herramientas manuales simples, como hachas, sierras, martillos y clavos rudimentarios. La unión de grandes secciones de madera plantea la pregunta de cómo se logró esto de manera efectiva, desafiando los límites de la habilidad y la creatividad humana. El tiempo y la mano de obra también son cuestiones intrigantes. La Biblia narra que Noé y su familia fueron los encargados de construir el arca, a pesar de que Noé no tenía experiencia previa en la construcción de barcos. Esto plantea interrogantes sobre cuántos años les tomó completar esta tarea monumental y cómo lograron coordinar y organizar la mano de obra en un proyecto de tal envergadura. La flotabilidad y navegación del arca representan otro misterio. Construir una embarcación de tales dimensiones implica desafíos significativos en términos de estabilidad y control durante un diluvio cataclísmico. ¿Cómo se aseguraron de que el arca no se volcara y pudiera navegar sin la tecnología moderna de navegación? La habilidad de Noé y su familia para enfrentar estos desafíos es un testimonio asombroso de la destreza humana y posiblemente de la guía divina. La resistencia del arca a las condiciones climáticas extremas es un punto de asombro. Durante el diluvio, el arca habría enfrentado tormentas feroces, lluvias torrenciales y olas gigantes. La estructura del barco debía ser lo suficientemente sólida como para resistir estas condiciones y proteger a las personas y a los animales a bordo. El cuarto punto, centrado en el trabajo de Noé y su familia en la construcción del Arca de Noé, es un misterio que despierta la curiosidad y la admiración de quienes reflexionan sobre esta historia bíblica.
La elección de Noé como el constructor del arca es un aspecto intrigante. En la narrativa bíblica, Dios seleccionó a Noé debido a su carácter justo y recto, pero no se menciona que tuviera experiencia previa en la construcción de barcos. Esto plantea la pregunta de cómo Noé y su familia adquirieron los conocimientos necesarios para llevar a cabo un proyecto tan monumental. ¿Fueron dotados de este conocimiento por la misma voz divina que les encomendó la tarea? El tiempo necesario para la construcción es otro enigma. Según el relato bíblico, Noé recibió instrucciones divinas para construir el arca antes del diluvio, y se le dio un período de 120 años para completar la tarea. Este plazo extenso sugiere que la construcción del arca fue un proceso prolongado que involucró una inversión significativa de tiempo y recursos. ¿Cómo lograron mantener la motivación y los recursos necesarios durante tanto tiempo? El tamaño de la familia de Noé también es una cuestión intrigante. La Biblia menciona que Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes desempeñaron un papel en la construcción del arca. Esto plantea la pregunta de cómo una familia relativamente pequeña pudo llevar a cabo una tarea de tal magnitud, desde la adquisición de materiales hasta la construcción propiamente dicha. Una teoría sugiere que Noé y su familia pudieron haber adquirido conocimientos de construcción de barcos a lo largo de generaciones anteriores. En una época en la que la tradición oral era fundamental para la transmisión de habilidades y conocimientos, es posible que la experiencia en la construcción de embarcaciones haya sido transmitida de generación en generación. Esto explicaría cómo una familia aparentemente inexperta pudo llevar a cabo la construcción del arca. Desde una perspectiva religiosa, los creyentes argumentan que Dios proporcionó orientación y ayuda divina durante la construcción del arca de Noé. Según esta interpretación, la construcción pudo haber sido posible gracias a la intervención divina, que podría haber incluido la provisión de conocimientos y habilidades sobrenaturales a Noé y su familia. Esta idea resalta la importancia de la fe en la historia, sugiriendo que la construcción del arca fue un acto de obediencia y confianza en la guía divina. El quinto punto, que se centra en la recopilación y la gestión de los animales durante la construcción y el viaje en el arca de Noé, es uno de los aspectos más desafiantes y enigmáticos del relato bíblico. Esta parte de la historia plantea una serie de interrogantes que desafían la lógica y la comprensión humana. La recopilación de animales es un misterio en sí misma. ¿Cómo logró Noé reunir a 2 de cada especie animal en el arca? La Biblia no ofrece detalles específicos sobre este proceso, pero esto habría requerido un esfuerzo monumental. Se ha especulado sobre si Dios atrajo a los animales hacia el arca, o si Noé y su familia viajaron largas distancias para reunirlos. La logística y la magnitud de esta tarea son asombrosas. Una vez a bordo, la gestión de miles de especies animales plantea desafíos logísticos significativos. ¿Dónde se alojaron todos estos animales? ¿Cómo se proporcionó suficiente alimento y agua para mantener a todos durante el diluvio que duró 40 días y 40 noches, según el relato bíblico? La distribución, el espacio y la alimentación de los animales en el arca representan un enigma logístico considerable. La diversidad de especies en la Tierra es inmensa, muchas de las cuales son endémicas de regiones específicas. La pregunta es si Noé realmente habría tenido acceso a todas estas especies o si el relato bíblico se refiere a un número más limitado de especies que representan grupos más amplios de animales. Esto plantea la cuestión de la verdadera extensión de la biodiversidad preservada en el arca. Los problemas de adaptación y sobrevivencia después del diluvio son otra consideración. Aun si aceptamos la recopilación de animales, algunos científicos argumentan que sería prácticamente imposible que todas estas especies sobrevivan y se adapten después del diluvio global. La readaptación a diferentes hábitats y la reproducción de las especies habrían sido obstáculos significativos. La preservación a largo plazo de las especies a bordo del arca también plantea preguntas. Si todas las especies se originaron a partir de las parejas de animales en el arca, ¿cómo se explicaría la diversidad actual de especies y sus adaptaciones a entornos específicos? Esto abre la puerta a debates sobre la evolución y la diversidad biológica. Desde una perspectiva religiosa, muchas personas consideran que la historia del Arca de Noé es un evento milagroso en el que Dios intervino directamente
para garantizar la supervivencia de las especies. Desde esta perspectiva, los aspectos logísticos y científicos son menos relevantes y se interpreta como un acto de fe y milagro divino que se encuentra más allá de la comprensión humana. El sexto punto, que se centra en la cuestión de la viabilidad de un diluvio global, tal como se describe en el relato del Arca de Noé, es un aspecto crucial que suscita un profundo debate entre las perspectivas religiosas y científicas. Desde una perspectiva científica y geológica, la evidencia disponible hasta el momento no respalda la ocurrencia de un diluvio global en la escala descrita en el relato del Arca de Noé. Los estudios geológicos, los estratos sedimentarios y los registros fósiles no proporcionan evidencia sólida de un evento catastrófico que habría cubierto toda la Tierra con agua en un período relativamente corto. La dinámica del agua en la Tierra y los ciclos naturales del agua también plantean desafíos significativos a la idea de un diluvio global semejante al descrito en la Biblia. Un diluvio global tendría implicaciones graves para la vida en la Tierra, incluyendo la alteración de ecosistemas, la extinción masiva de especies y la destrucción de hábitats. Sin embargo, la evidencia fósil no respalda la ocurrencia de una catástrofe de tal magnitud en la historia de la Tierra. Además, la cantidad de agua necesaria para inundar todos los continentes plantea preguntas sobre su origen y destino, así como la falta de una fuente de agua conocida que podría haber proporcionado suficiente líquido para un evento de tal magnitud. La geografía y la topografía de la Tierra, como las montañas y los océanos, presentan obstáculos significativos para la idea de un diluvio global que cubriera toda la superficie. ¿Cómo se habrían manejado estos desafíos en el relato del Arca de Noé? Es difícil de explicar desde una perspectiva científica. El séptimo punto se adentra en la viabilidad de la navegación del Arca de Noé durante el diluvio global, un aspecto que añade aún más misterio y desafío a esta historia épica. La resistencia estructural del arca es un tema crucial. La embarcación, construida con madera, debía soportar las tensiones provocadas por las olas, el viento y las corrientes marinas. Para que el arca mantuviera su integridad y no se hundiera, su estructura debía ser excepcionalmente resistente. En medio de una tormenta que duraría 40 días y 40 noches, esta resistencia y estabilidad serían esenciales. La maniobrabilidad del arca plantea un desafío adicional. Una embarcación de tamaño tan colosal debía mantenerse a flote y evitar el naufragio en medio de la tormenta. La capacidad de maniobrar y mantener el equilibrio ante las olas y las corrientes habría requerido un conocimiento y una habilidad extraordinarios, especialmente si Noé y su familia carecían de experiencia previa en la navegación. El cuidado de los animales es otro aspecto fundamental. Noé debía llevar a bordo 2 de cada especie animal, junto con alimentos para ellos. La gestión de esta diversidad de animales y sus necesidades durante un viaje de larga duración habría sido una tarea monumental. Mantener a los animales sanos y alimentados y evitar que se atacasen entre ellos habría requerido una dedicación constante. El abastecimiento de alimentos y agua durante el diluvio habría sido crucial. Durante 40 días y noches de tormenta y el tiempo adicional que pasaron a bordo después de que el agua comenzara a retroceder, el arca debió haber tenido suficiente suministro de alimentos y agua para todos los seres vivos a bordo. Esto habría requerido una planificación meticulosa y un almacenamiento adecuado. El impacto en la tripulación también es una consideración importante. La ansiedad, el agotamiento físico y emocional, y la incertidumbre sobre el resultado del diluvio habrían sido desafíos considerables para la tripulación, compuesta principalmente por Noé y su familia. La presión de mantener la integridad del arca y asegurar la supervivencia de todas las formas de vida a bordo habría sido abrumadora. Después del diluvio surgieron nuevos desafíos. La embarcación quedó varada en el monte Ararat, lo que planteó la cuestión de la supervivencia en un entorno postdiluvio. Además, la repoblación de la tierra con los animales a bordo del arca habría sido un proceso complejo y desconcertante. El octavo punto, que aborda la interpretación religiosa del enigma de la construcción del Arca de Noé, revela la profunda conexión espiritual que las personas tienen con esta historia trascendental. La narrativa del Arca de Noé es mucho más que un relato histórico o científico.
es una fuente de inspiración y significado religioso para muchas personas. La fe y la obediencia de Noé son ejemplos de cómo la creencia puede llevar a la acción. Para los creyentes, la historia del Arca de Noé destaca la importancia de confiar en Dios y seguir sus instrucciones, incluso cuando las tareas parecen imposibles. Noé es un modelo de obediencia y entrega a la voluntad divina. El cumplimiento de la voluntad de Dios es un tema central en esta historia. Se percibe como un acto de salvación de la humanidad y la creación de la devastación del diluvio, lo que resalta la creencia en la providencia divina. La historia del Arca de Noé refuerza la idea de que Dios guía y protege a aquellos que siguen su camino. La historia del Arca de Noé también ofrece una lección sobre la importancia de la fe en la religión. En la teología cristiana, la fe en Jesucristo es fundamental para la redención, y la historia de Noé ejemplifica cómo la fe puede llevar a la salvación. Esta interpretación conecta la historia bíblica con la esencia misma de la fe cristiana. Además de su significado literal, el Arca de Noé se interpreta simbólicamente en la teología cristiana. Se considera un tipo de la Iglesia, representando la salvación a través de la fe en Cristo. En esta interpretación, el arca se convierte en un símbolo de refugio y protección espiritual en medio de las tormentas de la vida, un recordatorio de que la fe en Dios proporciona un refugio seguro. El noveno punto nos sumerge en el emocionante mundo de las investigaciones arqueológicas y las búsquedas de evidencia física del Arca de Noé, un enigma que ha intrigado a muchas personas a lo largo de la historia. El monte Ararat, con su asociación en la Biblia como el lugar donde el arca descansó sobre los montes de Ararat, ha sido el epicentro de muchas expediciones en busca del Arca de Noé. La mención bíblica ha llevado a exploradores y aventureros a escalar las empinadas laderas de esta montaña en busca de evidencia. A lo largo de los años, ha habido numerosas afirmaciones de avistamientos del Arca de Noé en la región del monte Ararat. Algunos exploradores han informado haber visto una estructura de madera en la montaña, lo que ha generado entusiasmo y expectación. Sin embargo, estas afirmaciones no siempre han sido respaldadas por evidencia verificable y sólida. Descubrimientos controvertidos, como fragmentos de madera que se alega que datan de la época adecuada, han surgido en el contexto de estas expediciones. A menudo, estos descubrimientos han sido objeto de escrutinio y duda debido a la falta de pruebas científicas y la incapacidad de establecer una conexión definitiva con el Arca de Noé. A pesar de los esfuerzos de numerosas expediciones y la atención mediática que ha recibido este tema, hasta la fecha, no se ha presentado evidencia arqueológica concluyente que respalde la existencia histórica del Arca de Noé. La falta de pruebas sólidas ha llevado a muchos expertos a ser escépticos sobre la posibilidad de encontrar el arca. Dando continuación al punto 10, nos sumergiremos en el impacto del Arca de Noé en la cultura popular. Revelaba que esta historia había trascendido las páginas de la Biblia para convertirse en una parte indeleble del patrimonio cultural de la humanidad. Una historia que, a lo largo de los siglos, había inspirado a artistas, escritores, cineastas, músicos y más, recordándonos que algunas narrativas tienen el poder de resistir el paso del tiempo y dejar una huella eterna en el corazón de la humanidad. En el mundo del arte, esta historia bíblica había sido un faro de inspiración para innumerables artistas. Desde los trazos maestros de Gustave Doré, que capturaron la majestuosidad de la construcción del arca, hasta las pinturas de Edward Hicks, que mostraban a Noé y los animales navegando en medio de la inundación, y las obras de Marc Chagall, que evocaban la esencia espiritual del evento, el Arca de Noé se había inmortalizado en lienzo y piedra. Pero no solo el arte se había rendido ante su influencia. La literatura también había sido cautivada por esta historia épica. Autores de renombre como James Russell Lowell, Herman Melville y Gabriel García Márquez habían tejido las páginas de sus obras con los hilos de esta narrativa, utilizando el arca como metáfora o como fuente de inspiración para explorar temas más profundos y universales. El mundo del cine y la televisión no se quedó atrás en su búsqueda por dar vida a esta historia. Películas como Noé, 2014, dirigida por Darren Aronofsky, y Evan Almighty, 2007, una comedia basada en la historia de Noé, llevaron el Arca de Noé a la gran pantalla, a menudo tomando libertades creativas para dar nueva vida a esta historia milenaria.
Los niños también se habían enamorado de esta historia, ya que los libros ilustrados y los cuentos infantiles ofrecían versiones simplificadas y accesibles de la narrativa. Estas obras ayudaban a transmitir los valores morales y éticos que yacían en el corazón del relato del Arca de Noé a las generaciones más jóvenes. La música también había encontrado su camino en esta historia. Desde las canciones tradicionales que tarareaban los niños hasta las grandiosas obras corales y sinfónicas que reverberaban en majestuosos teatros, la música había proporcionado otra vía para explorar y celebrar esta historia bíblica. El teatro, por su parte, había llevado la historia del Arca de Noé a escenarios de todo el mundo. Desde modestas producciones escolares hasta elaboradas representaciones teatrales profesionales, el teatro había sido un medio importante para dar vida a esta narrativa sagrada, y no podía pasarse por alto su impacto en la iconografía religiosa. Imágenes de Noé y el Arca adornaban iglesias, catedrales y otras instituciones religiosas como símbolos de fe y salvación, recordando a todos la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Gracias por quedarte hasta este momento. Hemos abordado el tamaño del arca, los materiales utilizados, las habilidades de carpintería necesarias y los desafíos logísticos de albergar a numerosos animales. Además, se sumerge en la viabilidad de un diluvio global y en la búsqueda de evidencia física del arca, resaltando su impacto en la cultura popular. Te presentamos un análisis profundo de las complejidades y el significado cultural de esta historia bíblica, manteniendo un equilibrio entre el escepticismo científico y la fascinación histórica y cultural. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestro video y activar la campanita de notificaciones.